Esta mañana estamos con Alberto Mora, él es investigador, coordinador de investigación del informe Estado-Región sobre el cambio climático. Bienvenidos, Alberto, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarles y de estar esta mañana con ustedes. Sí, bueno, vamos a tratar ahí de resumir un poco lo que ha sido el informe en el cual usted ha tenido una participación, Alberto. ¿Cuál considera que es el principal obstáculo para las políticas de adaptación al cambio climático logren escalar y ser sostenibles en la región? De acuerdo con los resultados de las investigaciones que elaboramos sobre el tema de adaptación al cambio climático en este séptimo informe sobre el desarrollo humano sostenible de Centroamérica y República Dominicana, lo que identificamos es que en todos los países de la región, por supuesto en Honduras también, se han venido desarrollando distintas iniciativas para poder adaptarse de mejor manera a los efectos del cambio climático, que son hoy ya una realidad en todos nuestros países, claramente en distinta medida y con afectación diferenciada no solo de los sectores, sino también de los territorios a lo interno de los países. Bueno, en todos los países se han emprendido algún tipo de acciones, pero esas acciones son muy puntuales, con una escala territorial muy reducida y en la mayor parte de ellas fuertemente de los recursos de la cooperación internacional para su implementación. Esto implica al menos dos riesgos. El primero de ellos asociado a la continuidad y sostenibilidad de estas acciones, porque una vez que terminan los proyectos o iniciativas de cooperación que les otorgaba el financiamiento, corren el riesgo de interrumpirse, de no tener continuidad en el tiempo. La otra limitación es la posibilidad de hacer una escalada de estas iniciativas que normalmente son muy puntuales, como mencioné, muy acotadas en el territorio, hacia iniciativas de alcance mayor. Tanto en distintas unidades territoriales más grandes en los países como a nivel nacional para realmente lograr mejorar los márgenes de maniobra de los distintos sectores para reducir la afectación o la vulnerabilidad de sus actividades a la luz de los escenarios de cambio climático. Y es que este es un fenómeno que si bien se agudizará de manera significativa hacia finales del siglo, cuando tendremos en la mayor parte de la región un incremento en las temperaturas que oscilará entre 2 y 4 grados, dependiendo del territorio. Lo cierto es que hoy por hoy ya hay afectación en nuestros países. Uno de esos ámbitos donde es posible constatar la afectación tiene que ver, por ejemplo, con el aumento en el nivel del mar que ya, digamos, está afectando a comunidades marino-costeras, por ejemplo, en Panamá. 285 familias fueron trasladadas en el 2024 de una isla en el archipiélago Cunayala a una urbanización o un terreno que fue habilitado ya en territorio continental de Panamá para trasladar a toda esta población. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, también en Honduras, en playas de Miami y Tela, en el departamento de Atlántida, y también en Guatemala, en Iztapa, donde incluso en Guatemala el cementerio local y algunas viviendas fueron ya socavadas por el mar, ¿verdad? Entonces esto evidencia con mucha claridad la magnitud de la afectación y también la necesidad de tomar acciones hoy para lograr mejorar nuestros márgenes de maniobra frente a este fenómeno. Si esperamos 20, 30 o 40 años más, probablemente sus márgenes de maniobra sean mucho más reducidos que en este momento. Los costos de las inversiones que
probablemente tengamos que hacer para enfrentar los efectos vayan a ser mucho mayores y por supuesto se habrán agudizado estas afectaciones que ya vemos en las zonas marino-costeras, pero que también son una realidad, por ejemplo, en la operación de las centrales hidroeléctricas en muchos de nuestros países que se están viendo afectadas por la reducción en las precipitaciones que en determinados momentos del año incluso han impedido la generación de energía eléctrica. Sí, bueno, tengo varios apuntes aquí sobre este informe de Estado-Nación sobre el cambio climático en Centroamérica y República Dominicana, del cual usted es investigador. El informe destaca que más del 65% de las acciones de adaptación están alineadas con políticas públicas, pero muchas son lideradas por actores no estatales, ¿cierto? Esto es así. Es importante llamar la atención sobre esto porque claramente el involucramiento del Estado es fundamental para pues articular estas acciones específicas en los territorios y diversos sectores a lo interno de los países con las políticas públicas y acciones regionales que a nivel estatal cada país ha suscrito en términos incluso de compromisos a nivel internacional en los foros globales sobre cambio climático. Esto es importante y claramente también es importante la participación de actores de las comunidades, de los sectores productivos en la ejecución de estas acciones o iniciativas de adaptación. Lamentablemente, en la mayor parte de los países, excepto en Guatemala, la participación del sector privado ha sido bastante reducida, ¿verdad? Esto debería de ser mayor, sobre todo para las empresas que de alguna manera están desplegando actividades vinculadas con la agroindustria que probablemente vayan y estén siendo de alguna manera ya afectadas con cultivos, especialmente si son cultivos extensivos. eh, y por supuesto es clave, sobre todo para las actividades de comunidades rurales y comunidades indígenas, ¿verdad? Recordemos que estas comunidades dependen mucho de la agricultura para la satisfacción de sus necesidades alimenticias. Y en escenarios como los que se vislumbran para distintos territorios en la región, es muy probable que esa agricultura no sea viable en las condiciones en las que hasta hoy la conocemos, ¿verdad? Probablemente se requiera invertir en sistemas de riego, en modificación de prácticas agropecuarias, digamos, mediante la rotación de cultivos o la combinación de cultivos, o incluso la necesidad de optar por nuevas especies de semillas modificadas para hacerlas más resistentes a cambios en temperaturas y en precipitaciones. Y Alberto, ¿y qué papel debería de asumir el Estado para fortalecer su liderazgo en este proceso? El Estado tiene mucho margen para poder impulsar el proceso de adaptación en nuestros países, por ejemplo, mediante la promoción y habilitación de distintos mecanismos e instrumentos financieros que permitan a las empresas, pero también a otros actores productivos, dentro de ellos, por ejemplo, los pequeños y medianos agricultores, acceder a financiamiento en condiciones adecuadas para poder hacer las transformaciones en sus sistemas productivos. Las inversiones que le decía, por ejemplo, en sistemas de riego, pero también a través de la construcción de invernaderos, la incorporación de más tecnología
nuevas técnicas en la producción agropecuaria, pero también, por ejemplo, en otras actividades pudiera ser clave también la disponibilidad de mecanismos financieros flexibles o sensibles, digamos, específicamente dirigidos al tema de adaptación al cambio climático para generar cambio tecnológico, ¿verdad? Para modificación de los equipos, por ejemplo, en la industria, para hacerlos más eficientes en el uso de, por ejemplo, el agua. Menos generación de residuos y contaminación. Esto es importante y por supuesto que es importante el rol del Estado para viabilizar las inversiones que permitan hacer la infraestructura pública. Me refiero a puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, centros educativos, centros de salud, etcétera, más resilientes al cambio climático, ¿verdad? O sea que no se vean tan impactados como pudieran verse impactados si no tomamos medidas adecuadas. Sí, bueno, ya para ir concluyendo, Alberto, el informe menciona el riesgo de desplazamientos masivos a causa de los cambios climáticos. ¿Cómo deberían de prepararse los países de la región para enfrentar este fenómeno de movilidad climática? Bueno, casualmente es fundamental tomar medidas hoy para evaluar la afectación diferenciada que van a tener los territorios a lo interno de cada uno de nuestros países. El informe hace uso de las últimas proyecciones sobre cambio climático, los últimos escenarios que la investigación científica ha generado y realizó un ejercicio para llevar esos escenarios a una escala de 1 kilómetro por 1 kilómetro cuadrado en toda la región. Eso permite un acercamiento al territorio fundamental para tomar decisiones, para identificar cuáles son los territorios que están con un nivel de exposición mayor, para ir a ver entonces qué está sucediendo en esos territorios, cuáles son las actividades, dónde está ubicada la infraestructura pública que necesita ser protegida, qué tipo de actividades productivas se están generando ahí, qué tipo de ecosistemas hay también, porque recordemos que nuestra biodiversidad es altamente sensible a los cambios en precipitación y temperaturas. Además, por ejemplo, la protección de cuencas hidrográficas es clave, sobre todo en estos escenarios, para lograr una mayor reforestación de las cuencas que evite que se reduzca el caudal de los ríos. En fin, hay un conjunto de acciones que es importante realizar, pero por supuesto realizarlas a partir del conocimiento, la información científica disponible. Eh, por supuesto que en estas condiciones es clave que los países generen entonces a ese nivel territorial adecuados mecanismos de seguimiento y evaluación para saber en qué medida están logrando reducir el riesgo y vulnerabilidad y por supuesto para dar seguimiento a los cambios en temperaturas y precipitaciones, sobre todo en esos territorios que ya sabemos que van a ser fuertemente impactados. Sí, bueno, regáleme sus apuntes finales. Centroamérica y República Dominicana tienen una baja participación en las emisiones globales. Respecto, ¿qué mensaje le daría usted a la comunidad internacional respecto al financiamiento y a la corresponsabilidad en materia de adaptación climática, Alberto? El cambio climático es un fenómeno en el que los países de Centroamérica y República Dominicana han tenido aportes claramente a los gases de efecto invernadero que han provocado este fenómeno, pero que su aporte ha sido muy bajo.
El fenómeno ha sido provocado fundamentalmente por las emisiones de los países más grandes, más poblados y más industrializados del mundo. Pero nuestra región, por las condiciones de su ubicación, de su territorio, los relieves, el ser una pequeña franja de tierra entre dos océanos, lo ha hecho históricamente muy vulnerable a sufrir los efectos de los fenómenos extremos de la naturaleza. Esto no es nuevo, ¿verdad? Históricamente, nuestros países han sido fuertemente impactados por ciclones, por tormentas, por huracanes, etcétera. Y casualmente esa vulnerabilidad histórica se agudiza. Mucho más en un contexto como el que vivimos actualmente de cambio climático. Profundiza, hace más grave la afectación y los niveles de riesgo y vulnerabilidad. Claramente nos obliga a enfocarnos sobre todo en la adaptación, porque nuestra posibilidad de incidir en las emisiones globales es muy reducida, casi nula, ¿verdad? Eso no nos exime de responsabilidad, pero claramente donde debemos enfocar nuestros esfuerzos, políticas y recursos es en lograr de alguna manera tomar un conjunto de medidas para que ese cambio climático nos afecte menos, cause menos daño e incluso aprovechar ese contexto para revertir patrones insostenibles que históricamente hemos tenido en los sistemas de producción y de consumo nuestros países. Hoy por hoy, la huella ecológica en todos nuestros países, que es ese daño que estamos generando al ambiente, ha venido creciendo y el cambio climático y los esfuerzos de adaptación a este fenómeno nos brindan una oportunidad de lograr de alguna manera reconciliar nuestras actividades sociales y productivas con el cuidado del ambiente y la sostenibilidad de nuestro rico patrimonio y biodiversidad. Muchísimas gracias, Alberto Mora, por estar en esta sala virtual con Proceso Digital. Él es investigador sobre este informe Estado-Nación de adaptación al cambio climático en Centroamérica y República Dominicana. Ya vamos a tener mucho tiempo para poder seguir conversando sobre estos temas. A todos los Quisiera internautas, sí, dígame. Quisiera nada más mencionarle que el informe, como usted está destacando, es mucho más amplio que lo Claro. que hoy hemos conversado. Incluye temas sociales, económicos, ambientales, políticos, el envejecimiento poblacional se analiza en profundidad, o el tema de educación, o nuestra democracia también. Todo el informe, así como las investigaciones que sirvieron de insumo para su elaboración, está todo disponible gratuitamente en nuestro sitio web www.estadonacion.or.cr, y también si nos siguen en redes sociales, pues ahí van a estar enterados de todos los productos y la información que generamos. Sí, gracias, Alberto. Bueno, a todos los internautas de Proceso Digital y Departamento 19 les invitamos que continúen muy de cerca estas entrevistas, tanto presenciales como vía Zoom. Hasta la próxima.